Hola a todos, después de este parón tengo que daros una vez más la bienvenida al canal y os traigo un tutorial súper esperado para muchos de un álbum que he realizado con la colección Hablando de Sirenas del Altillo de los Duendes. Como sabéis, es la última colección, que es la colección que se corresponde pues, en la época de verano. Así que os la voy a mostrar un poquito, que aún supongo que a estas alturas ya la conoceréis, pero por si acaso hay algún rezagado, aquí os enseño los papeles. Como siempre, son una maravilla, o sea, estas sirenas a mí me tienen enamorada, estas ilustraciones. Esta colección cuenta con die-cuts integrados en la misma para poder recortarlos después. Y ya veis qué fondos tan bonitos. La sirena rubia para mí es mi favorita. Pero vamos, no quitamos que el resto es que son tan bonitas todas. Y como podéis ver, también en la propia colección nos vamos a encontrar con elementos para decorar, tarjetitas, así frases para, banners para poner alguna frase, para escribir. Además, también tenemos 3 modelos de velum diferentes que complementan esta colección. Son los modelos de Hablando de Sirenas. El diseño del barco, las algas, flores y también un velum con los pececitos. Para este proyecto voy a utilizar también una de las texturas para encuadernar de estas alas de hada. Concretamente estoy usando el que es así como acuarela, de un color azul o verde. Si no recuerdo mal es el que llaman verde agua. Este combina perfectamente con los colores de la colección. Y por supuesto también necesitaremos cartón contracolado de 2 milímetros de grosor para realizar la estructura de las tapas de nuestro álbum. Así que empezamos. Cortaremos 2 cartones de 2 milímetros de grosor que medirán 16 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Y vamos a forrar cada uno de ellos de manera independiente. Los vamos a forrar utilizando la textura de encuadernar y vamos a dejar 1,5 centímetros de borde a cada lado del cartón para luego rematar. Yo tengo esta regla de que mide ya de ancho 1,5, me la he hecho con un trocito de cartón, pero es perfecta, me sirve perfecto para esto. Veis que marco con el lápiz el trozo que necesito y que posteriormente con el cúter y la regla pues lo voy a cortar. Y hago esto mismo para los 2 cartones. Cuando tengo ya las 2 piezas recortadas, es el momento de pegar el cartón en ellas. Para ello voy a coger cola de encuadernar. Ya sabéis que yo siempre utilizo cola de encuadernar. Y con la espátula de silicona voy a ir extendiéndola sobre la pieza correspondiente. Estas texturas para encuadernar son bastante finitas, pero a la vez muy resistentes y tienen un tacto increíble y un acabado que es brutal. O sea, hay que verlas y hay que tocarlas sin duda alguna. Extiendo bien la cola y coloco el cartón. Ya veis que me quedan en los 4 lados ese 1,5 centímetros más que había dejado. Con la ayuda de la plegadera ayudo para que no me quede ninguna arruga, que quede bien rematadito todo. Y voy a cortar en ángulo las esquinas dejándoles un par de milímetros hacia el cartón, es decir, no corto justo a ras, sino que dejo ese par de milímetros para que luego a la hora de forrar no se nos vea el cartón.
Esto ahora lo estoy haciendo a ojo, pero también existen un tipo de herramientas que nos sirven perfectamente para cortar esto. Extiendo la cola en las pestañitas y doblo para cubrir el cartón con ellas. Veis que de vez en cuando voy limpiando también la base de corte, la base de cristal, para que no se me manche el trabajo con el pegamento. Y con la ayuda de la plegadera pues me ayudó. Me voy con los otros dos laterales y también a la hora de hacer las esquinas meto un poquito hacia adentro, usando así un poco la uña, chafo hacia adentro para que el remate de la esquina pues sea perfecto. Hay que decir también que esta textura de encuadernar se trabaja muy bien, así que os va a resultar muy sencillo para forrar los cartones. Y el mismo proceso para forrar la otra pieza de cartón. De entre los papeles me voy a seleccionar ahora los que van a formar las páginas, que prácticamente van a ser todos, porque bueno, la colección incluye 13 papeles y yo voy a quitar aparte el de la sirena rubia, que se lo voy a usar para recortar los elementos y hacer una composición en la portada, y los papeles con los que vienen las tarjetas también se lo quitaré. Y uno más que me dejaré también para forrar las contraportadas de las tapas, es decir, el interior de las tapas. Por tanto, 10 papeles es lo que tenemos que seleccionar. Y con la cizalla voy a comenzar a cortarlos. Las medidas de nuestras páginas van a ser 19 centímetros de alto por 30 centímetros de largo, es decir, el largo del papel. Y en la parte larga voy a hacer un primer pliegue a 15 centímetros y un segundo a 15 centímetros y medio, de manera que me va a quedar como una especie de lomito de medio centímetro. De la manera en que veis en pantalla, estoy haciendo este pliegue utilizando la cizalla, pero podríais utilizar una tabla de plegado sin ningún problema. Y con la plegadera pues me ayudo para doblarlo bien. Y esto mismo lo voy a hacer en todos los papeles, es decir, en los 10 que os comentaba. Os recuerdo, cortamos de alto 19 centímetros y el largo del papel lo dejamos tal cual es, pero vamos a hacer un primer pliegue en el lado largo a 15 centímetros y un segundo pliegue a 15 y medio. Para que no se nos haga muy pesado, el resto de papeles los voy a hacer fuera de cámara. Al final he cortado todos a la vez y ahora voy a ir plegando uno por uno. Así que nada, lo que os comentaba. Primer pliegue a 15 centímetros y segundo pliegue a 15 y medio. Para plegar también podríais utilizar una tabla de plegado de esta manera.
Pues ya están todas las páginas preparadas, así que os las enseño para que veáis los papeles que he elegido para las mismas, aunque ya os comenté que prácticamente pues eran todos ellos. Pero bueno, para que veáis un poco cómo van a ir colocadas. Además de estas páginas voy a utilizar un par de papeles especiales que se corresponderían con los papeles Brisa de Mar de SDN Art. Y los voy a usar como base para jugar un poquito con tintas. Estos papeles tienen como un relieve así como con forma de olas de mar y nos van a ser perfectos para generar un fondo de agua en ellos. Los voy a cortar exactamente a la misma medida que los papeles anteriores. Y llevarán los mismos pliegues también que los papeles decorados. Ya tengo todos los papeles decorados y los dos papeles Brisa de Mar cortados y doblados, así que voy a comenzar a hacer los cuadernillos. Nuestro álbum va a llevar exactamente 4 cuadernillos. En 2 de ellos llevará el papel Brisa de Mar. El resto están formados por papeles de la colección. ¿Veis lo que os comentaba de los papeles que me han quedado, los die-cuts y las etiquetas que luego utilizaré para decorar en el interior de nuestro álbum? Voy a coger ahora los papeles Brisa de Mar y voy a comenzar a mixmediar un poquito con ellos. Y lo voy a hacer con un par de tintas Distressing, en concreto la color Faded Jeans y el color Stormy Sky. Son 2 tonos de azules diferentes y iré jugando un poquito con los degradados. También voy a coger un tono un poco verdoso, que en concreto yo he elegido el Evergreen Bold. Y bueno, vamos a ir ya con ello. Cogemos el aplicador, así que me cojo una de ellas, una de las azules más intensas, y voy a ir aplicándola, hacer este fondo marino con el aplicador, con la almohadilla, así en forma circular, así en círculos, de la manera en la que estáis viendo. Voy jugando un poquito con la intensidad del color para que precisamente se generen estos degradados, de ir manchando algunas zonas un poco más, sobre todo en la zona donde va a ir más abajo con este fondo marino, y bueno, a medida que voy subiendo pues voy aflojando un poquito para que el color sea menos intenso. Voy a cambiar el color. Si os fijáis, tengo 2 aplicadores, un aplicador para cada color exactamente, para que me sea más sencillo a la hora de hacer el degradado. Así que cambio de color y intensifico en la zona que une un poquito. También voy a ir aplicando gotitas de agua. Tengo a mi lado un spray de agua y voy a ir salpicando para generar precisamente un poco la sensación espumosa
de las olas en el mar. Y un papel con el que voy a ir secando estas gotitas de agua. Y de esta manera voy a ir haciendo todo el fondo, más o menos hasta la mitad de la página. Con la pistola de calor también voy a ir secándolo para acelerar un poco el proceso. Voy a añadir alguna gotita más y algún toque más de color. Y además me he cortado un trocito de cartulina con forma así un poquito ondulada para que en la parte superior me ayude a generar un poco la ondulación, que no me quede un corte demasiado brusco y parezca más pues el efecto de las olas. Os decía antes que lo hacía más o menos hasta la mitad de la página, bueno pues un poquito más realmente, que queda pues un poco de espacio blanco en la parte superior para corresponder un poco con el espacio que sería de cielo. Esto mismo lo voy a hacer en la otra cara, es decir, en el otro lateral, ayudándome con esta plantilla que me había hecho de las olas. Y siempre, bueno, pues voy salpicando por medio. Jugando siempre con los tres colores. Retiramos el exceso de agua con un trocito de papel.
Os voy a ir enseñando cómo tenemos los cuadernillos y veis cómo quedaría la página que acabamos de hacer dentro del cuadernillo y ya veis el efecto tan bonito que nos hace estas olas espumosas. Por dentro queda blanco, pero no os preocupéis porque luego haremos cosillas en ella. Y por aquí otro de los cuadernillos. Y vamos a repetir este mismo proceso que acabamos de hacer en este otro papel de Brisa Mar. Vamos combinando los colores, como habíamos hecho anteriormente, los mismos tonos azules y el tono verdoso. Ya veis lo que también os comentaba antes, un aplicador para cada una de las cintas, para que no se nos mezclen los colores en el aplicador y luego al final no se distinga ni una ni la otra. Y también con las salpicaduras de agua para hacer la espuma del mar. Una vez más seco con la pistola de calor. Y voy alternando los colores y salpicando. Nada, sin mucha ciencia, ya lo habíamos hecho en la otra página. Además se ve bastante bien en pantalla. Vamos a hacer ya el último lateral. Como veis, en esta página estoy utilizando mucho más predominio de los tonos azules que el del verde, precisamente porque en el cuadernillo que va encaja mucho mejor con el azul y no tiene tanto verde las páginas decoradas. Así es como nos quedaría. Veis qué bonito y la verdad que sí que parece esta agua, estas olas y esta espuma del mar. Muy evocador para las sirenas, sin duda.
y va a ir junto con esta página, con este bloque de páginas, por eso os decía lo del tono azul. Ya he terminado con las páginas, por tanto ahora voy a cogerme las dos tapas que ya tengo forradas con la textura de encuadernar y voy a entintar un poquito los bordes de estas páginas. Lo bueno que tiene esta textura de encuadernar es que admite muy bien el entintado. Para ello, voy a coger concretamente el Fade Jeans, que es más oscuro y se me va a ver mucho mejor y le va a dar un toque ahí que va a resaltar más. Aquí estáis viendo la pieza que va a formar el lomo, que está hecha con un papel de acuarela en la que también he ido estampando las tintas, frotándolas con el aplicador, las mismas tintas azules de las Distress que llevamos usando todo el rato. Ha habido un fallo con el vídeo y esta parte no se ha grabado bien. Así que ya veis que el lomo está ya prácticamente hecho, falta cortarlo a la medida correspondiente y un par de detallitos. Pero sí que os puedo decir que es un papel de acuarela, como os comentaba, y su medida es de 7,5 centímetros de ancho y de alto va a medir exactamente lo mismo que nuestras tapas, es decir, 20 centímetros. Comentaros también que este papel de acuarela es de grano grueso y es de la marca Canson, que tiene un gramaje bastante elevado, por tanto es muy resistente, para el lomo me parecía perfecto y nos va a dar la opción de poder jugar con estos efectos acuarelados. Para protegerlo, una vez que le he dado ya las tintas Distress y tiene ya el color que me gusta, voy a aplicar una capa encima de gel medium. En mi caso, pues he optado por coger el brillante para que le dé un poquito más de rollo al álbum. Lo voy aplicando con la espátula de silicona y lo dejo secar al aire libre. Y voy a coger ahora el papel de la sirena rubia para ir recortando los elementos que voy a pegar después en la portada. Estos elementos serán, por supuesto, la silueta de la sirena. Ya veis que estoy aquí recortándola, así primero a grandes rasgos para luego ya centrarme en el perfil, en el contorno. Recortaré también las algas y los caballitos de mar que aparecen también en esta página. Una vez más voy a coger el lomo que habíamos dejado ya preparado y ahora sí es cuando ya lo voy a cortar a la altura de nuestras tapas. Acordaros de que estas medían 20 centímetros de alto. Ya veis, exactamente es la misma medida, lo que os comentaba. De nuevo me lo voy a apartar porque quiero ir haciendo cosillas en las páginas y en este caso voy a utilizar los velum para añadir un poquito más de juego al álbum. Voy a empezar con el modelo de las plantas acuáticas y voy a cortarme un trocito que medirá 14 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Como veis, este irá colocado de una manera que os explicaré ahora mismo sobre este fondo de agua que habíamos hecho con las tintas Distress. El velum lo podéis cortar sin ningún tipo de problema con la cizalla. Voy a cortar primero todos los velum y todos los trocitos que voy a necesitar y luego ya los uniré a las páginas de una manera que los explicaré más adelante. En este otro cuadernillo que tiene la portada de la sirena pelirroja voy a usar el velum de los pececitos y voy a cortarlo exactamente a la misma medida que el trozo anterior, es decir, 14 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Irá colocado sobre este lateral.
Y para el cuadernillo en el que tenemos el papel de la sirena con el pelo morado, voy a utilizar también este otro lateral que me queda del papel de las plantas. Voy a hacer un pequeño parón en esta parte y voy a centrarme en la pieza que va a ir situada en el lomo y a la que irán cosidos nuestros cuadernillos. Esta pieza la voy a hacer de un trozo de cartulina, de la cartulina Brisamar que me había sobrado, y va a medir exactamente 9 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto, que es lo que miden nuestras páginas. Y con la cizalla voy a hacer un primer pliegue a 3 centímetros, de la manera en la que estáis viendo. Aunque ya os he dado la medida exacta, aquí veis que para calcular exactamente el ancho que voy a necesitar, lo que voy haciendo es las marquitas de 1 centímetro correspondiente al lomo de cada librillo. Es decir, con el lápiz me voy marcando estas marquitas para saber dónde luego van a ir situados los libritos y dónde los voy a tener que coser. Y cuando ya tengo la última marca hecha, voy a hacer también un pliegue a 3 centímetros del borde desde el otro lateral. Es decir, me quedarán 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Las aletas de los extremos de 3 centímetros serán las que unirán con nuestras tapas, de la manera que veis. Y ahí pegaremos también el trocito que habíamos hecho de lomo con las cintas, así, tal cual estáis viendo. De nuevo un parón en esta parte y me vuelvo a las páginas para colocar ahora sí las piezas de velum con restos de papeles. Para unir esta de las plantas sobre el fondo marino me he cortado un trocito que mide 19 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho y le he hecho un pliegue a 1 centímetro, de manera que voy a pegar 1 centímetro en el papel de velum y el otro centímetro al papel de la cartulina brisa marina. Extiendo un poquito el taqui sobre esta pieza, con el dedo, como veis. Sabéis que yo soy mucho de usar el dedo, no me importa para nada mancharme. Eso sí, siempre y cuando luego tengáis a mano una toallita para no manchar el proyecto. Y ya veis cómo froto con la fregadera en el nudo. Y en el otro lateral también extiendo el taqui para colocarlo sobre la página y sobre nuestro fondo de agua. Y de este modo pues voy a ir formando los librillos, o mejor dicho, más que formándolos, completándolos.
Hago exactamente lo mismo con una pieza de 19 centímetros por 2 centímetros para el librillo de la sirena de cabello pelirrojo. Pues este otro trozo que habíamos cortado también del papel del velum de los pececitos y lo voy a pegar sobre esta pieza. En este caso, bueno, lo voy a hacer al revés, voy a pegar primero sobre el papel y después pegaré el velum a la pieza. Y siempre me voy ayudando con la plegadera para que quede bien pegadito. Voy a cortar ahora el velum de los barcos y este va a ser bastante diferente a los anteriores. Este va a tener de alto 18 centímetros y de ancho nos va a medir 26 centímetros. De esta manera mantengo pues, el dibujo, no quiero recortarlo porque me gusta mucho esta ilustración. Entonces, bueno, pues es la mejor manera para mantenerla. Y para mantener el alto y tener el dibujo centrado en la silueta del barco grande, lo que voy a hacer es para cortar un poquito de arriba y un poquito de abajo. De esta manera. Y la doblo a la mitad una vez que la tengo. Esta página la colocaré sobre un fondo blanco de una de las cartulinas Brisa Mar. En ambos laterales le he hecho un bolsillo en una muesquita, así un poco medio redondeada, para como sobre de biblioteca, y la voy a pegar de esta forma, usando el taqui en la parte superior y en la parte inferior, y un poquito pues en el centro también, que me quede bien pegadito. Y así es como nos quedaría esta página, que va a ir en el cuadernillo de la sirena de pelo morado. El resto de los velum los voy a cortar trocitos así de manera un poquito uniforme. Ahora mismo os doy las medidas. De nuevo, uno de los del fondo acuático, que va a medir 14 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Y que vamos a unir con una misma pieza de 19 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. De la manera que habíamos hecho con las otras dos. Y la pegamos pues de igual modo que las dos anteriores. En este mismo cuadernillo de la sirena de pelo morado voy a cortar también un trocito de velum que va a medir
14,5 de ancho por 11,5 de alto. Básicamente tener en cuenta que estos trozos son restos que me van sobrando y voy a ir cuadrándolos como puedo. Y una pieza para engancharlo que va a medir, por supuesto, 11,5 de alto y 2 centímetros de ancho, y que llevará su pliegue a la mitad, es decir, a 1 centímetro. Estos colores que estoy usando para las piezas del plegado, las piezas de la unión, son trocitos de restos que tengo de cartulinas del altillo, de los papeles mágicos, bien del otoño, bien de la primavera, pues con los colores que me combinan con la colección. Extiendo el taqui y lo pego, en este caso lo voy a pegar sobre el papel de los lunares. Coincide con la doblez, con el pliegue, así nos quedaría. Y me acabo de dar cuenta que os estoy diciendo que esto lo hago en el brillo de la sirena de pelo morado y no es en el de la sirena de pelo azul. Así que disculparme por este pequeño fallo, pero bueno, espero haber rectificado a tiempo. Ahora ya sí, me voy al cuadernillo de la sirena de pelo morado y voy a coger el velún de los pececitos que he cortado antes, bueno, que nos ha sobrado antes, que nos medía exactamente 14,5 de ancho por 19 centímetros de alto, y va a ir pegado con una pieza exactamente del mismo tipo que íbamos haciendo ya un ratito a la página de la sirena. Ya veis que esto no tiene mucha ciencia, simplemente es cortar el velún a unas medidas y añadir estas piezas, estos pliegues para poder unirlos. Lo pego bien, ayudándome con la plegadera, que quede perfecto. Y este otro trocito que nos ha sobrado me lo voy a reservar y irá sobre la página de las rayitas en este mismo cuadernillo. Pero ya os explicaré luego cómo colocarlo. Voy a recortar también las tarjetas y alguno de estos die-cuts que aparecen en esta página de la colección. Y voy a hacer lo mismo con la hoja de los die-cuts, que es la portada de la colección. Voy a ir recortándolo todo, lo voy a hacer fuera de cámara para ya tenerlo listo para decorar. Como ves, voy alternando un poco entre el montaje de las páginas y otras cosillas para que de esta manera pues no sea todo como muy monótono, muy rutinario, quizá, no sé cómo definirlo. Vuelvo a las páginas cogiendo en este caso el primer cuadernillo, que es el que tiene la sirena de pelo pelirrojo, y con este trocito de velum, que es el del modelo del barco y que mide aproximadamente 14,5 de ancho por 9,5 de alto, voy a hacer un bolsillo a modo de sobre de biblioteca y lo voy a situar en esta parte superior de esta hoja blanca, que es la parte trasera de una de las cartulinas de Brisa de Mar. Lo pegaré con el taqui por 3 lados y ya veis cómo le hago este corte, esta muesquita redondeada en el centro. Para ello doblo un poquito a la mitad con mucho cuidado, casi flojo para que no se me note mucho la doblez, y con la tijera la corto.
Tengo una trocoladora que suelo usar para esto, lo que pasa que en el caso del papel velum pues no lo corta, entonces pues método tradicional y no hay problema. Aquí veis un pequeño repaso de cómo voy teniendo los cuadernillos. Este lo habíamos dejado antes a medias. Corresponde con el papel de la sirena de pelo morado por la parte trasera y habíamos cortado dos trocitos de velum. Uno es del velum de las flores y de las plantas y otro es el de los peces, madre, no me salía la palabra. Y estos miden los dos exactamente lo mismo, que va a ser 14,5 de ancho por 11,5 de alto. Y de nuevo pues esta muesquita, este redondeado en el centro para hacer el sobre de biblioteca. Los voy a pegar como bolsillos, echándole el taqui en solo 3 de los laterales, es decir, la parte inferior y los 2 laterales. La parte superior, que es justo donde hemos hecho el corte de bolsillo o así medio círculo, esa va a ir sin pegamento evidentemente. Y los voy a situar en una cara en la parte de arriba y en el otro lateral en la parte inferior, de la manera que estáis viendo en pantalla. Volviendo a la pieza que habíamos hecho para coser los librillos, habíamos dejado ya las líneas marcadas correspondientes a dónde va a ir cada librillo, pero lo que voy a marcar ahora es unos puntitos que se corresponderán con el sitio donde voy a tener que hacer los agujeros para el cosido. Las medidas van a ser las siguientes, siempre contándolas desde el borde superior, a 3 centímetros, a 9,5 y a 16 centímetros. Y como os decía, voy a hacer las marcas con el lápiz en cada una de las líneas donde van a ir nuestros cuadernillos. Y con un punzón voy a hacer justo esos agujeros donde los he marcado. Así es como van a ir situados los cuadernillos. Para ayudarme un poquito a la hora de coserlo, lo voy a sujetar con un hilillo de pegamento, es decir, le voy a echar un poco de pegamento que quede pegado en la zona correspondiente para luego ya coserlo de una forma más cómoda, sin que se nos mueva tanto. Y voy a hacer los agujeros también en el cuadernillo para luego a la hora de coser, evidentemente. Que se me pasaba a comentároslo, por supuesto. Y ahora ya sí, voy a coger aguja e hilo. En este caso estoy utilizando un hilo encerado de color blanco. Y para calcular el hilo que voy a necesitar, yo tiendo a ser generosa y voy a hacer 2 veces el alto de lo que mide la página. Incluso, bueno, pues le añado un pelín más por si acaso, pero vamos, que no vamos a tener ningún problema. Y voy a comenzar por el agujero central desde fuera del cuadernillo, es decir, por fuera del papel soporte, por así decirlo, y entro al cuadernillo. Veis cómo entraría. Y me voy al agujero superior desde dentro del cuadernillo, saco por fuera, vuelvo a meter por el agujero central desde el exterior y una vez que estoy dentro de nuevo me voy al agujero inferior. Cuando lo tengo aquí, anudo con un trocito que había dejado ya anteriormente en la primera pasada, y ya tendríamos nuestro primer cuadernillo sujeto. Ya veis que este cosido es muy sencillo. Vamos con el segundo de los libritos. Marco los agujeros en el interior del librito para hacerlos con el punzón.
y vamos de nuevo a coser este segundo cuadernillo. Entrando desde fuera del cuadernillo por el agujero central, lo saco por dentro y desde dentro me voy al primer agujero, al de la parte superior, salimos hacia afuera, volvemos a entrar por el agujero del medio desde fuera y cuando estoy dentro lo paso al agujero inferior. Una vez ya en el exterior del cuadernillo, pues anudo y cortamos con una tijera el sobrante. Y esto pues lo vamos a hacer también en el resto de cuadernillos. Como veis, los restantes pues los he hecho fuera de cámara y ya tengo aquí el interior de mi álbum montado. Vamos ahora a montar ya el álbum junto con el lomo y estas aletas que pegaremos a las tapas. Lo primero que voy a hacer es coger cola de encuadernar y aplicarla sobre la pieza coloreada del lomo, es decir, la de papel de acuarela que habíamos tintado con las Distress y que va a ser el exterior. Y pegamos todo nuestro álbum, es decir, estos cuadernillos ya cosidos a la pieza, a esta otra pieza, una contra otra, es lo primero de todo. Y cuando ya tengo esto pegado, voy a pegar las aletas que habíamos dejado a los cartones de mi tapa y mi contraportada. Aquí veis, ya lo tengo listo. Y con el papel de los arcoíris voy a forrar estas partes. Necesitaré dos piezas de 15 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Una para cada uno de los cartones. Me las voy a cortar con la cizalla. Así irán situadas. Y las voy a pegar con la cola de encuadernar, extendiéndola bien sobre el papel y pues lo pego a mi tapa. Así lo tenemos ya. He puesto también esta tira, este adorno que viene con la colección aquí en el borde, pues para darle un poquito más de juego. Ahora que ya tengo el álbum listo, es el momento de comenzar a decorar, a pegar diecast y demás. Tarjetas como el caso de esta que va a ir aquí sobre este papel y la voy a pegar pues en forma de bolsillo para poder enganchar cosillas en ella. He hecho el pegamento en forma de L, como podéis ver. Estoy usando Taki ahora mismo y la pego aquí en esta esquinita. Así que os voy a dejar con el proceso de decoración un poquito a cámara rápida para no alargarnos excesivamente, que ya bastante largo está siendo el vídeo. Estos peces que he recortado, uno va a ir pegado en plano, al otro le voy a añadir un poquito de volumen utilizando un cartón por debajo de él. Como veis, voy probando diferentes opciones para la decoración y al final pues la que más me guste será la que acabe poniendo, evidentemente. Comentaros también que a las piezas de diecast y a las tarjetas les voy a entintar un poquito los bordes con la tinta Distress Ink, la color Fade Jeans, que es un azul que ya habíamos usado anteriormente en este proyecto.
En la página esta de fondo marino que habíamos hecho con las distress, voy a colocar también estos elementos, el barco en la parte superior, los peces en el agua, para simular aún más ese paisaje marino y ese fondo marino también. Para esta parte voy a colocar estas olas también, y en el trocito blanco que me queda abajo un resto de papel decorado de los que nos han sobrado de la colección. Aproximadamente este resto medirá 8,5 de alto por 15 centímetros de ancho. Y lo voy a pegar con el taqui. Así es como nos queda esta parte. Sobre esta página de lunares verdes voy a colocar este arco iris, este die cut del arco iris, pegándolo también como en forma de L para poder enganchar en él una foto o una tarjeta o lo que queramos. Para colocar sobre el papel verde del diseño del barco voy a cortar 2 esquineras de una cartulina texturizada de color verde también, que voy a pegar una en cada página. Para que tengan un poco más de fuelle, les voy a marcar 1 centímetro en 2 de los laterales para doblar después y pegar sobre la parte correspondiente. Y voy a utilizar también un resto de papel del de los lunares para colocar sobre estas piezas de verde y darles también pues, un poquito más de decoración. Además, de esta manera genero también un espacio más claro para que no quede tan verde la página. Para esta página, que teníamos un bolsillo hecho con velum y que es de la parte posterior de una cartulina de brisa de mar, vamos a colocar esta etiqueta justo en la parte superior, pegándola por completo. Y para la de al lado de los lunares verdes está otro die cut de esta etiquetilla y un corazón en la parte superior.
Y en el caso de este fondo marino voy a colocar dos etiquetas en la parte superior que hacen como una forma de banderolas, así de banderines, y que voy a colocar un poquito pues a diferente altura y doblándolas un poco para generar volumen y que nos quede más bonito. Sobre esta página voy a colocar pegada un trocito de cartulina texturizada azul que medirá 10 por 15, es decir, el tamaño de una foto. Y a la que le voy a hacer estas muesquitas con esta troqueladora para luego poder enganchar precisamente la foto sobre esta base. Para la página de los peces voy a cortar de nuevo una esquinera, pero en este caso lo voy a hacer con la cartulina de brisa de mar, así también en forma triangular, y voy a entintarla usando la Fade Jeans para así que se note mucho más la textura y el dibujo de este tipo de cartulina. En la siguiente página he probado con esta etiqueta colocándola abajo, pero no me convencía, así que la he puesto al final en la parte superior. Sobre esta de fondo rosa, estos dos sellos superpuestos, el pequeñito encima del grande. Y voy a cortar una pieza del papel de los arcoíris que mide 28 centímetros de largo por 11 centímetros de alto. Y la voy a doblar a la mitad. Redondearé también las 4 esquinas utilizando la corner jumper y la pegaré sobre esta página rosa. A continuación voy a cortar dos trocitos de cartulina texturizada rosa que medirá 11 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Irán pegadas una a cada lado de este papel de corazones, que es el papel central de este cuadernillo. Y a estas dos cartulinas con la troqueladora de bordes así de las esquinas le voy a hacer estas muesquitas. De nuevo para enganchar la foto en ellas. Previamente tener en cuenta que las esquinas las tengo que rodear con la corner jumper.
Otra de las etiquetas de las que vienen con la colección, que en este caso es la del foro, irá en esta página. Voy a hacer nuevamente también un desplegable utilizando esta cartulina de las nubes y que va a medir 28 centímetros de largo por 10,5 de alto y que llevará un doblez justo en la mitad, de la forma en la que veis. También las 4 esquinas redondeadas con la corner chomper. A la hora de pegarla voy a echar el pegamento solo en 3 lados, así en forma de U, de manera que nos queda un bolsillo en el que después meteremos algún tag o alguna foto. En el papel de la sirena de pelo azul voy a colocar este trocito de cadeneta que me había sobrado, si os acordáis, en la contraportada, la que había puesto para decorar también, pues es de ese trocito. Voy a seguir completando estas páginas utilizando los die-cuts. Para esta de nuevo unos banderolas. La diferencia es que en esta voy a colocar 3 en lugar de 2, como había hecho anteriormente. Este caballito de mar irá sobre el fondo marino y lo he puesto un poco en relieve, es decir, colocándole un trocito de cartón por debajo. Y en la parte superior estos 2 circulitos con el corazoncito en medio. Y más pececitos para nuestro agua, para nuestro mar. Ya veis que de todo el rato es más o menos lo mismo.
Para esta otra página voy a coger el resto de este de papel de rayitas, muy marinero él además, y voy a cortar un trozo de 28 centímetros de largo por 10,5 de alto. Y para decorarlo además voy a colocar este par de barquitos en la portada de este desplegable. A la hora de pegarlo también tengo en cuenta que solo lo voy a pegar de 3 lados, es decir, en forma de U, como el que habíamos hecho también antes, para poder poner una etiqueta, bueno, una foto en medio, por detrás vamos. Más o menos la decoración interior la tengo ya hecha, así que voy a decorar ahora la portada, que es lo que nos falta. Que si recordáis, sí que ya había dejado cortados los elementos que iban a formar parte de ella, es decir, la sirena rubia, las algas. Voy a planteármelo un poquito, aunque bueno, más o menos la composición la tengo, pero por ejemplo veis que coloco aquí las olas con intención de ponerlas, pero no me termina de convencer, así que al final bueno, voy a pegar las algas en esta esquina de aquí, pegadito más bien hacia el lado del lomo. Como son más altas que nuestra portada, pues cortaré el sobrante. De nuevo vuelvo a probar con las olas y no, finalmente no van a ir aquí, no va a ser su sitio. Voy a coger un poco de cartón para colocar debajo de la sirena y así elevarla, dándole mayor protagonismo en nuestra portada. Y voy a ir completando también colocando estos caballitos de mar y entintando un poquito con la Phoebe Jeans. Y con esto ya tenemos lista la portada de nuestro álbum. O debería decir, mejor dicho, casi lista, porque voy a añadirle esta palabrita de metacrilato que pone sueños, que será pues el título de nuestro álbum. Esta palabrita también es del altillo de los duendes, así que queda perfecta.
Y voy a ir haciendo algún tag para completar, para rellenar en el interior, vamos, con restos de cartulina, tanto de la brisa de mar que me sobró, como restos de papel decorado y cartulinas texturizadas. Para las de brisa marina, pues voy a entintar un poquito para sacar más el relieve, como siempre. Además voy a hacer unos tarjetones con esta cartulina verde para meterlos en la página del velum del barco en los bolsillos que habíamos creado. Ya veis que nuestro álbum va a ir bien cargadito, con un montón de etiquetas, die-cuts, tarjetas, desplegables y que por supuesto va a tener mucha capacidad para fotos. Os voy a mostrar cómo ha quedado finalmente todo él.
Y con esto pues ya damos por terminado el tuto, que la verdad que se alarga un poquito más de lo que pensaba, pero que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos pronto por el canal. Y si no, ya sabéis, Instagram, Facebook. Un beso muy fuerte y muchas gracias por quedarte a verlo.